Nosotros a Daniela Chávez. Ella es docente del diplomado en Estrategias para el Desarrollo de la Literacidad en Inicial y Primaria de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y con ella primero vamos a hablar sobre qué cosa es la literacidad y también vamos a hablar de cómo aprenden los niños a leer y escribir, o cómo deberían aprender en todo caso. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias Buenas por venir tardes, Carlos. Encantado. Gracias por la invitación. Tú eres profesora, por supuesto, además del diplomado de la universidad, perdón, también eres profesora de primaria, de un colegio, ¿no? Me dedico ahora más a la labor de desarrollo docente, más que aula. Hace ya algunos años dejé el aula con niños y trabajo con maestros. Muy bien, cuéntanos por favor, primero, ¿qué es la literacidad? Bueno, en fácil, para comprenderlo mejor, hablamos de la lectoescritura. Y le llamamos literacidad porque podemos entender la lectoescritura como estas herramientas y este kit de herramientas que uno tiene para comunicar, ¿no? Pero cuando hablamos de literacidad, nos metemos en un mundo más complejo y más amplio, en donde la escritura, los lenguajes diversos y la lectura participan de un proceso de interacción, en donde están involucradas emociones, en donde está involucrada una cultura, un momento en la historia, y donde cargamos a la lectura y escritura de emociones, ¿no? Solamente visto como este proceso técnico de codificar y decodificar, sino pasar a una mirada de la lectoescritura como procesos que nos permiten interactuar con el otro, conocer el mundo, apropiarnos del mundo, transformar el mundo, ¿no?, que nos rodea. Ahora, yo no sé, ahora que ha cambiado todo y que todo es está en cuestión y en revisión, me acuerdo del famoso libro Coquito, con el que muchas generaciones han aprendido a leer y escribir, y no sé si todavía es vigente, ya no lo es. Yo sé que el libro ha evolucionado muchísimo, pero solamente en formato, o sea, en plataforma, ¿no es cierto? Hay plataforma digital y todo eso. Pero esta forma clásica, mi mamá me mima, etcétera, ¿todavía sirve? ¿Está en revisión? Ahora va a depender mucho del enfoque. Para dinámica y para el diplomado es bien importante entender que el estudiante o el alumno tiene la potencialidad para construir su propio aprendizaje, y entonces vemos a la lectura y a la escritura no como un proceso de nuevo técnico en donde uno repite y aprende, sino que él reconstruye un sistema de representación, conquista algo que ya existe, así como conquista el andar y conquista el hablar, también conquista la lectura y la escritura, y se vuelve para el niño objeto de estudio. O sea, la lectoescritura, el aprender a leer y escribir, es un objeto de estudio en donde hay conflictos cognitivos y donde los niños son capaces de crear hipótesis sobre cómo se lee y se escribe. De hecho, hoy en un mundo tan letrado, y estoy hablando, digamos, de la ciudad, un niño puede aprender a escribir sin necesidad de intervención formal, ¿no? Porque lo ve, y él creemos que tiene esta capacidad, y de hecho lo vemos en el día a día en nuestras aulas, que ellos son capaces de apropiarse de este sistema, y lo mecánico y técnico es algo muy básico, que también se le ofrece como herramienta y como aprendizaje. Tienen que aprender a usar la letra cursiva, o tal vez a silabear o a reconocer fonemas. Son parte importante, pero no es el centro del aprendizaje, ¿no? A propósito de todo esto, hasta hace poco, yo no sé si todavía estará vigente, se decía que, por ejemplo, un niño en segundo grado debía saber por lo menos, debería saber leer por lo menos 60 palabras por minuto. Eso era como un estándar, ¿no es cierto? Y si no alcanzaba eso, iba a tener problemas después de comprensión de lectura. El tema de comprensión de lectura estaba en la infancia, digamos, asociado a esta capacidad para leer a una cierta velocidad, digamos, ¿no? Si no, te ibas a quedar en sílaba por sílaba y al final no entendía nada. Sí, de hecho, hoy el tema de la comprensión lectora está más asociado a la capacidad y a la posibilidad que tienen los niños de interactuar con lo letrado de una manera auténtica y cotidiana, ¿no? Entonces hablamos más de que, bueno, canten canciones, que sean capaces en las aulas sean capaces de estructurar espacios para el cuento, para que ellos sean capaces de escuchar, y sobre todo para el diálogo, ¿no?, el uso del lenguaje. Y lo que podemos decir es que hay predictores, ¿no?, en este proceso, pero no necesariamente, digamos, hay recetas en este aprendizaje y en esta construcción, y cada individuo es
es un mundo, ¿no? Entonces, sí. Eso me parece fundamental. Yo recuerdo no sé si era en primaria, que me mandaron a leer la Ilíada, y yo digo, pero a un niño que le den a leer la Ilíada, está muy bien, ¿no? Pero ¿cuánto puede entender de lo que es la Ilíada, ¿no es cierto? Ahora, ¿y cuánto perdemos al no ponernos en contacto con textos que ellos usan en lo cotidiano? Claro, ¿no? claro, exactamente. Y que al final la literacidad la entendemos como una práctica social que le permite al niño apropiarse del mundo, que le permite al niño construir el mundo. Y a veces nos olvidamos que ya hay un mundo letrado ahí, en el entorno, ¿no? Y a veces no lo usamos en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, la Ilíada puede ser interesante y para muchos niños puede ser una exploración interesante, pero ¿cuántas otras cosas dejamos de ver por centrarnos en un currículo como inflexible, ¿no? En que muy tienes rígido. que leer eso en ese momento, ¿no? Cuando el niño en ese momento puede estar en una búsqueda personal tan interesante como la Ilíada. ¿Eso se está aplicando ya? O sea, esta nueva tendencia, esta nueva forma de ver la educación, ¿ya se está aplicando? Sí, y yo creo que el diplomado justamente lo que te abre es este abanico de cursos y contacto con profesionales que ya lo vienen viviendo hace mucho tiempo, desde diferentes espacios como la Casa Amarilla o el Colegio Aleph, de compartir con docentes estas experiencias que ya se viven en el aula y que las propone el currículo, ¿no? El currículo, o sea, quiere decir que en los colegios nacionales también se está comenzando a aplicar esta metodología. Sí, se está empezando a mirar la lectura y la escritura como un proceso de construcción en relación al entorno. Muy cercana al entorno. Lo que pasa es que, digamos, una de las cosas que también todos los chicos en colegio e incluso en la universidad piensan, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? ¿No es cierto? Sí. Sí. Y no, como que no ves la vinculación, sí la hay, pero digamos, la cosa se puede hacer más evidente, esta vinculación entre lo que estás aprendiendo y tu entorno, ¿no es cierto? Sí, lo plantea el currículo. Yo creo que el valor agregado del diplomado es darle muchísimo más poder al niño para que construya su propio aprendizaje. Y aquí pongo un ejemplo de una alumna del diplomado del año pasado, que en el proceso, con sus alumnos, escuchó una pregunta. Y fue un niño que dijo, ¿de dónde surge el pensamiento? Es una pregunta tremenda pregunta. Y lo que opta esta profesora, esta docente, es tomar esa pregunta como un proceso de investigación y acompañan esta investigación y esta respuesta a través de los lenguajes. Y uno lo que ve es bien interesante, porque si uno solo usa la palabra, para los niños será muy difícil empezar a hablar de conexiones, de neuronas, de sinapsis, y de pronto la maestra se da cuenta que lo que tiene que ofrecer son otros lenguajes, no solo el escrito y el oral, y les ofrece alambres de colores. Y los niños lograron construir todo un sistema para explicar las hipótesis que ellos tenían sobre el pensamiento. Y fue muy interesante. Y si uno ve lo que dicen, están justamente hablando de algo científico, ¿no? Y es una hipótesis que, si uno la corrobora con información, está muy cerca de lo que sucede en nuestro cerebro, ¿no? Cuando pensamos o cuando estructuramos un pensamiento. Y cómo la lectura y la escritura la ponemos al servicio de algo que los niños traen. Y de una investigación potente, ¿no? No es esta clase de comunicación cerrada en donde vamos a aprender a leer y escribir, sino es como estas dos poderes se llegan al aula para ponerse al servicio del otro, para ponerse al servicio del aprendizaje y de la investigación y de experiencias de alta demanda cognitiva, ¿no? Daniela Chávez, docente del diplomado en estrategias para el desarrollo de la literacidad inicial y primaria en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias por haber venido. Te cuento rápido que ya estamos en inscripciones. Empezamos el 22 de junio, así que los esperamos a todos los docentes, los interesados en educación, para que se inscriban en este diplomado que es certificado por la Ruiz de Montoya y organizado por Dinámica, el Centro Cultural para la Educación. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Carlos.